Blanca y Nadine, muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Vean, no nos lo propusimos, pero tuvimos, digamos, creo que hicimos una pasada por tres componentes fundamentales de lo que ha sido esta realidad de la pandemia, ¿no? El acompañamiento socioemocional y lo que esto ha implicado a las secretarías, el acompañamiento y toda la construcción de una estrategia para la reapertura de las sedes educativas y el acompañamiento pedagógico para que nuestros niños, además de sentirse soportados y acogidos, también puedan seguir sus procesos de aprendizaje desde casa y con sus familias. Entonces, pues yo he recogido algunas preguntas. Espero que ahora, siempre ocurre, no salgan muchas más. Y yo quería abrir con dos preguntas que son como muy generales y que podrían ayudarnos a entrar más al detalle. Una es cómo lograr que estas innovaciones se mantengan, es decir, cómo podemos garantizar que lo que hemos aprendido durante la pandemia no se nos olvide cuando regresemos a la presencialidad, tanto lo que mencionaba Barranquilla con respecto a la relevancia del componente socioemocional en los currículos, en las prácticas escolares, etcétera, como el tema de empoderamiento de los niños y las niñas y los jóvenes como motores del proceso tanto de aprendizaje como de toma de decisiones en el sector escolar que mencionaba Edwin en Bogotá, como el intercambio de experiencias y la capacidad y también pues el arrojo de los docentes de compartir sus guías, de compartir su práctica con otros docentes y recibir retroalimentación, ¿no? ¿Cómo hacemos para mantener más allá de la pandemia estos avances y estas innovaciones? Y bueno, yo creo que empecemos por allí y allí nos metemos en una serie Bueno, quería hacerles también otra pregunta que salió y que me parece que es general y podríamos abordar desde las tres secretarías, que es, ¿la alternancia es una alternativa hoy y por qué? Digamos, ¿por qué la alternancia hoy es una alternativa? ¿En qué condiciones, en qué contextos? Entonces les voy a dar como 2 minuticos a cada secretaría para que contesten estas dos preguntas más generales y entramos a preguntas específicas que fuimos recogiendo. No sé quién quiera empezar. Voy a asegurarme. Bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, solamente una, ¿verdad? O sea, podemos coger una pregunta. Yo quiero responder con respecto a la alternancia. A mí me parece supremamente importante ese tema. De hecho, yo soy una de las personas que puede llevar la bandera y hacer la campaña, o sea, yo soy pro alternancia, pero la razón por la que yo soy pro alternancia tiene que ver justamente con lo que hablábamos de esa transformación de la educación desde las emociones y desde lo que eso para mí como ser humano implica. Entonces, venimos de unos procesos donde la socialización ha sido muy disminuida, digamos, en unos entornos naturales, como es a través de la virtualidad. No todos los niños tienen las mismas posibilidades ni los mismos recursos, como bien lo contaba Edwin. Eso no es un secreto para nadie. Yo creo de los que estamos reunidos aquí sabemos cómo es que funciona. Y yo lo veo a diario en mis dos hijos. Yo tengo dos hijos pequeños de, no sé, 9 y 6 años. Y de verdad yo he podido ver cómo la ansiedad empieza a ser parte del proceso que no era habitual en ellos porque quieren estar con el otro, porque quieren compartir con el otro. La chiquita por lo menos es particularmente inquieta, es de esa así libre, inquieta, acelerada, pero ella dice, mamá, es que si puedo ir, el día que yo puedo ir, me pongo el tapaboca, te prometo, no me voy a tocar nada, o sea, yo, mira, ruega, quiere negociar, le dice a la maestra que por favor, porque no deja que el amigo se quede, y entonces va ella, o sea, ha tratado hasta de persuadirlos, y pues nada, no está en un colegio de difíciles condiciones, sin embargo, es un proceso que creo que tenemos que empezar a mirar, pero teniendo en cuenta, por supuesto, las particularidades del entorno. Entonces, eso que nos decía Edwin es muy bueno, de verdad que es súper chévere la estrategia que implementa actualmente Bogotá.
Nosotros habíamos arrancado también un proceso de alternancia, sin embargo, hemos encontrado muchísima resistencia por parte de los profes, por parte de los sindicatos, sobre todo, hay pues todas unas agremiaciones que no facilitan el proceso. Y también partimos del tema de cómo está el territorio. Si el territorio en el momento no está con las condiciones propicias, por más seguridad que tú quieras proporcionar, nosotros no podemos arriesgarnos. Y no podemos obligarlos, por supuesto. Entonces, si tú te le mides a ir, dale, pero es tu responsabilidad ir. No es como todos van porque aquí es una orden, porque no podemos funcionar así, porque obligaditos pues no funcionamos. En Barranquilla por lo menos tenemos esta semana, hasta el 12 se dijo no hay, pero ya Presidencia dice que hasta el 19 el pico está en su máxima expresión y pues lo que vamos a hacer básicamente es contener y seguir aprovechando las herramientas virtuales, que es lo que construimos ya, o sea, es una cosa que no se nos puede olvidar. La educación nunca va a volver a ser igual que antes. Por más que se acabó la pandemia, bueno, ya volvimos a la presencialidad, no, el componente virtual va a seguir estando porque los que sí tienen la posibilidad y las capacidades instaladas que se consiguieron van a tener que seguir operando, aunque de una manera un poco más, digamos, pausada, no tan natural. Pero sí, yo creería que la alternancia sí debe ser, es una opción, es un respiro, sobre todo para poblaciones de baja posibilidad de contagio. Sin embargo, hay que tener en cuenta pues los entornos en los que nos estamos moviendo, particularmente Barranquilla en este momento. No. Gracias, María José. Sí. Le voy a dar la palabra a Bogotá, que Edwin Listo. había Bueno, entonces con respecto a las dos preguntas, ¿cómo lograr que se mantengan los aprendizajes que hemos adquirido en la pandemia y que no se pierdan en el tiempo porque pues sabemos olvidar rápidamente, pero recoger y cosechar nos cuesta un montón? Creo que hay dos líneas a tener en cuenta, especialmente en las comunidades educativas. Lo que logremos dejar como capacidad instalada en maestros y maestras perdurará en el tiempo. Porque nosotros, por ejemplo, los funcionarios públicos, normalmente rotamos cada 4 años, cada vez que se hacen elecciones de alcaldes, si llega el nuevo gabinete, y si estarán las nuevas personas y demás. Pero los maestros y las maestras van a estar la mayor parte de su vida en las instituciones educativas. Por lo tanto, hay que hacer para mí dos cosas importantes. La primera es la integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. ¿Por qué? Porque si hablamos de una educación integral, pues la educación integral tiene por lo menos dos dimensiones. Está la formación del saber, la matemática, la física, la química, el español, todo esto que es importantísimo para la vida, pero también está la formación del ser, cómo gestionamos mejor nuestras emociones, cómo afrontamos situaciones tan complejas como las que está viviendo actualmente la humanidad, no Barranquilla, no Bogotá, no Cúcuta, la humanidad entera está viviendo esta situación. Cómo en el marco de esos procesos también aprendemos que los conflictos son oportunidades de aprendizaje y por lo tanto las escuelas son territorios de paz y ejemplo para ello. ¿Cómo será en el momento que retornemos? Llevamos 11 meses sin vernos, 11 meses distanciados físicamente. Eso va a generar también unas complejidades importantes en términos convivenciales y como nos estaban compartiendo ahorita en el marco de la 1620, pues hay por lo menos 4 momentos que son supremamente relevantes. Todo lo que es la promoción de derechos, la prevención de violencias, la atención o el acompañamiento a esas situaciones críticas y complejas que se presentan y el seguimiento en términos pedagógicos que debemos asumir como comunidades educativas. Entonces, para mí es formación docente e integración curricular de la educación socioemocional y ciudadana. Para mí esas dos son claves para que los aprendizajes queden incorporados en las instituciones educativas y no se pierdan en el tiempo. Lo tercero es promover reflexiones constantes, permanentes, críticas, agudas de la transformación que requiere el sistema educativo colombiano. Completico, digamos, desde la manera en la que concebimos esas formas de enseñar, esas formas de educar, esas formas de evaluar. A mí me parecía un poco incomprensible cómo, digamos, en instituciones educativas, los niños o las niñas no pasaban el año por no cumplir ciertas dinámicas o ciertas condiciones académicas, desconociendo su contexto familiar. Familias que perdieron empleos, familias que fueron desalojadas de sus hogares porque no tenían cómo pagar el arriendo, niños o niñas que no tenían conexión a internet, pero aún así lo importante era la nota y lo importante era si pasaba o no pasaba el año, una cosa
digamos, que es difícil de comprender, pero que así es nuestro sistema educativo. Entonces, hay que seguir promoviendo esas discusiones y esos debates. También desde los gremios sindicales, que su postura no sea solamente en términos de esta, digamos, defensa que hacemos normalmente para el bienestar de nuestros maestros y de nuestras maestras, sino también de cómo se transforma el sistema educativo colombiano. Ese es un rol principal también en el marco de esos procesos. Para mí esos tres con respecto a la segunda pregunta, porque es fundamental la reapertura gradual, progresiva y segura del sistema educativo. Tenemos afectaciones críticas en términos de salud mental en niños, niñas, jóvenes, maestros, maestras, administrativos, directivos, docentes, etc. La carga laboral se ha incrementado en el marco de la no presencialidad. No porque no lo queramos o no porque no hayan esquemas completos de cómo abordar esto, sino porque son tantas las tareas adicionales que hay que asumir en el marco de esto que también desbordan y generan fatiga y generan niveles de estrés importantes. Lo tercero es que las niñas y los niños de los primeros grados de infancia y en general toda la vida, yo por lo menos soy defensor de eso, pero especialmente en esos primeros grados de vida y en esas primeras etapas de vida, la interacción, la socialización es fundamental para el aprendizaje. Entonces, ¿cómo estamos formando a nuestros niños y niñas en el marco del distanciamiento físico? Algo está faltando allí. Lo cuarto es que nunca será igual el aprendizaje y el acompañamiento pedagógico de manera remota que de manera presencial. Uno puede tener el mejor programa de televisión del mundo, uno puede elaborar la mejor guía o cartilla o unidad didáctica del mundo, pero nunca será igual que estar acompañando al niño o niña joven en su proceso formativo. Podemos echarnos el carretazo que queramos y decir que no, que eso mejor dicho, pero no es cierto. Digamos, el acompañamiento es fundamental en esos procesos. Y lo cuarto y quinto, que ya es un tema muy personal, y no lo digo a manera de director ni de representante, pero es una postura de vida personal, y es que si dejamos que el miedo nos venza, si dejamos que el miedo sea el que rija nuestra vida, pues estamos tomando una decisión de vida muy compleja. Eso significa que deberíamos permanecer encerrados siempre, porque los riesgos existen toda la vida, no solamente por COVID, por cualquier circunstancia se presentan riesgos en nuestra vida cotidiana. Eso no significa que desconozcamos esos riesgos, significa que debemos hacer una gestión del riesgo distinta y que debemos aprender de esos retos que nos está poniendo la vida. Por ejemplo, los comités de gestión del riesgo de las instituciones educativas. A nivel nacional, cada institución educativa debe tener un comité de gestión del riesgo. ¿Cómo están asumiendo ese proceso dentro de la institución educativa? ¿Cómo se están preparando no solamente para esta pandemia, sino para las que vienen? ¿O esta es la última que vamos a vivir? Lejitos de eso, creo que ahora van a ser más seguidos. ¿Qué va a pasar con el sistema educativo en el marco de esos procesos como este riesgo, pero seguramente como otros riesgos naturales, físicos, sociales, económicos, culturales que existen en la vida cotidiana? Entonces creo que debemos avanzar un poco hacia eso y como lo decía María José, no es una cuestión que sea impositiva o punitiva. Creo que debe ser una cuestión dialogada, voluntaria en el caso de las familias, para que ellos sepan y tomen esa decisión particular, pero también en una medida más, digamos, decidida por parte de maestros y maestras, que también los hay. También hay maestros y maestras que desean retornar ya a la presencialidad escolar. Y también debemos darle un espaldarazo a esos maestros y maestras que lo quieren hacer. Y eso es un poco como la vía. Mientras Nadine aparece, de pronto se desconectó un momento, quería hacer una segunda pregunta también para darle la palabra en principio a Erika, que quería aportar sobre estas dos primeras, y ya no es una pregunta general, sino en cada una de las exposiciones siempre hubo una pregunta como, bueno, ¿y esto cómo se aterriza? Entonces esta es una pregunta específica para cada una de las secretarías sobre esto, ¿cómo se aterriza? Yo quisiera saber un poquito más cómo se aterriza esta estrategia de la red de apoyo con docentes orientadores y si esa red ha tenido permanencia, ustedes tienen en la cabeza que esta red de orientadores escolares se mantenga y tenga como una proyección en el largo plazo. Con respecto al compartir de Bogotá, se preguntaba cómo funciona, digamos, esta incidencia del gobierno escolar en la toma de decisiones, ¿no? Cómo se lleva a cabo y cómo se aterriza en el caso de Córdoba, esa transversalización, ¿no? De las competencias socioemocionales, cómo podemos aterrizar estas políticas ya en un ejemplo concreto, si nos pueden regalar un ejemplo concreto.
Y en general para todas y como para que esta sea nuestra última intervención, preguntaban, bueno, ¿qué estrategias ustedes han desarrollado o conocen de atención sincrónica y asincrónica en la alternancia? Y allí creo que ha habido también preguntas con respecto a la importancia de la dinámica de los docentes, ¿no? Porque hay, digamos, una gran claridad sobre cómo disponer los espacios, pero esta flexibilización curricular de la que hablabas, por ejemplo, Edwin, ¿cómo se da en la práctica? ¿No? ¿Qué casos conocen ustedes exitosos al respecto? Un poco por ahí. Erika, por favor, si puedes arrancar la ronda. Gracias, Nitna. Bueno, efectivamente, respondiéndote a lo de la red de apoyo con los orientadores, eso ha sido una estrategia clave. De verdad que nosotros desde el 2016 lo primero que hicimos, y creo que lo dije al principio, era que teníamos que empoderar a los orientadores escolares del distrito. Y bueno, como lo decía Edwin, nosotros, si bien esta estrategia la enfocamos más que todo a los colegios públicos, que tenemos 154, también hemos venido acompañando a las instituciones educativas privadas. Sin embargo, ellas tienen mucho más autonomía y tienen un seguimiento más riguroso de la ley, como lo mencioné, que es la ley 1620. Y entonces, en todo lo que tiene que ver el que se implementara esta ley y que se cumplieran los protocolos, las rutas, la persona clave, el orientador escolar, si bien debe ser el comité de convivencia escolar, que es el líder, ¿no? Y ahí está representado por el rector, ¿verdad? Que es el presidente, el coordinador, representante de padres, el personero, el orientador escolar o otro docente líder en convivencia. El orientador escolar es clave y definitivamente todas las estrategias convivenciales que se han desplegado de ahí, de esta primera nuestra, que es Gestores de Convivencia Familia, Gestores de Convivencia Escolar y Familia, que es un grupo de psicólogos, como te digo, que nosotros formamos, contratamos y formamos, y de esta manera hemos venido empoderando a las instituciones educativas. O sea, es clave esta red de apoyo. El año pasado tuvimos mucha más cercanía con ellos, a pesar de que inició esta pandemia y que tocó seguir a través de la virtualidad. Digamos que estrechamos mucho más los lazos, hubo más este acompañamiento socioemocional y se crearon de ahí muchas acciones e iniciativas. O sea, ellos son una pieza fundamental, clave, y vamos a continuar, claro que sí. Y de hecho, todas las estrategias que vienen articuladas con otros aliados, otras estrategias que vienen, por ejemplo, Fútbol con Corazón, Bavaria, Fundación Santo Domingo, que vienen de pronto a implementar sus proyectos, ya sea en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, siempre quieren articularse con esa pieza clave que es el orientador escolar. Entonces seguiremos de verdad que apoyando esta red de apoyo. O sea, esto es clave para nosotros. Con respecto a las otras dos preguntas que estaba levantando la manito, pidiéndote la palabra, comparto mucho lo que dijo Edwin. Yo también estoy muy de acuerdo con la alternancia, pero obviamente respetando el contexto de cada institución educativa. Cada institución educativa es única, es un mundo, tiene un contexto particular y así mismo se debe desplegar todas las estrategias, todas las medidas que se tomen con cada institución, y obviamente esto es algo voluntario y tiene que ser construido con toda la comunidad. Yo estoy muy de acuerdo, obviamente acá en Barranquilla no podemos, pero yo creo que tenemos que hacer un cambio trascendental en algo, y Edwin lo dijo, en el componente socioemocional. Mire, o sea, nosotros esta pandemia llegó, así como de pronto llegó la del 18, la gripa española, ¿no? Asimismo, llegan crisis a la humanidad y revuelcan y revuelven todo lo que está aconteciendo en el momento. Esta pandemia llegó para enseñarnos mucho. Si bien hemos tenido pérdidas y ha sido doloroso, ha sido difícil, solo a través de las crisis es que aprendemos. Entonces yo creo que aquí el sector educación tiene que prestar mucha atención, qué es lo que nos devela esta pandemia, qué es lo que sacó a flote, todas estas brechas que hay. Yo creería que si nosotros volvemos a una modalidad de alternancia que sea, como lo dice Edwin y como lo dice el mismo Ministerio de Educación, que sea, ¿verdad?, de manera transitoria, de manera segura, ¿verdad?, y respetando cada... Pero yo creo que es importante que le prestemos atención a qué nos deja esta pandemia. Tenemos que hacer una revolución en la educación. No podemos llegar a hacer lo mismo. Ahora que cuando esta pandemia, con el favor de Dios, comience a pasar, no podemos llegar a lo mismo. Yo hablaba de algo que se llama priorizar las competencias. Priorizar competencias fundamentales. Nosotros tenemos instituciones educativas donde la población, se los digo así,
los estudiantes no saben de pronto si hoy van a comer. Y papá tiene que elegir entre comprarle la tarjeta del chip para los datos y conectarse a través del celular, o si van a cenar esta noche, o si van a pagar la pieza. Esa es la población que nosotros tenemos en Barranquilla, una población bastante vulnerable. Y si vamos a pretender que los estudiantes sigan teniendo 19, nosotros no sé, de pronto en Bogotá, quisiera de pronto conocer un poco más del resto de las secretarías, pero nuestras instituciones manejan entre 13 y 19 asignaturas, tenemos colegios que manejan 20. ¿Cómo pedirle a un niño que se concentre a través de la virtualidad, o así sea que tenga que atender al colegio en la modalidad de alternancia, a regresar a ver tantas asignaturas? Cada vez más nos inventamos una asignatura nueva. De alguna manera comienza a convertirse la educación en algo perverso. Hay que cambiar. O sea, de verdad, y Edwin creo que lo dijo ahorita, él va a transversalizar, pero que hay que priorizar las competencias fundamentales, y entre esas fundamentales tienen que estar las socioemocionales. Tiene que volverse transversal, no esa charlita de cátedras de la paz una vez a la semana, una vez al mes, o a través de proyectos transversales, o a través del orientador escolar que hagan. No, tiene que ser transversal en todas las aulas, y que todos los maestros, el de matemática, física, química, sepa en sus momentos de la clase cómo desarrollar esas competencias socioemocionales. Miren, yo veía las guías pedagógicas, qué pena que me extienda, yo veía las guías y me encanta mucho lo que muestra Córdoba, las guías. Nosotros en medio de la pandemia, obviamente no sabíamos, fue nuevo, pero en el 2021 todavía trabajando con estas guías, y vemos una guía bastante gruesa. Un muchacho que no tiene de pronto qué comer, o que ha fallecido su acudiente, ha quedado prácticamente huérfano, y de pronto tiene que ir a buscar, ya sea presencialmente, o tiene que desarrollar estas guías. Por Dios, con tantas asignaturas, yo creía que ahí tenemos que mirar, tenemos que hacer un análisis, tenemos que priorizar. Finalmente, ¿qué es lo que queremos enseñarle a nuestras futuras generaciones? Habilidades para la vida, estamos hablando de habilidades para la vida, proyectos de vida. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Será que esto de la pedagogía está siendo didáctico, práctico, el diario vivir de los estudiantes? ¿Están preparados para crisis como las hemos vivido? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos si queremos regresar, ya sea a la alternancia, o una vez pase con el favor de Dios esta pandemia, algún día, a final de este año, a principios del otro, esperemos, vamos a regresar a lo mismo. Eso es lo que hay que analizar, y es la reflexión a la que de pronto yo llamo. Gracias. Erika, muchísimas gracias. Creo que has dado en el punto de nuestra sensibilidad también, ¿no? De lo que ha sido esta vivencia. No sé, Edwin, si quieres agregar algo. El profe Nadir se disculpa porque se le fue la luz. Entonces, caramba. para que... Yo compartirles básicamente dos herramientas que creo que les puede servir a algunos o algunas de las que se encuentran aquí. La primera de ellas tiene que ver con el micrositio de la reapertura gradual, progresiva y segura, porque creo que allí pueden encontrar algunos elementos que pueden ser de interés para ustedes, o que posiblemente podrían adaptar o simplemente leer para mirar si algo de lo que está allí les funciona o no. Entonces está la página de la reapertura gradual, progresiva y segura. Tenemos 4 botones por los diferentes establecimientos educativos que tiene la ciudad. Y acá, especialmente en este banner, ustedes pueden consultar lo que es el plan de la reapertura gradual, progresiva y segura que ha diseñado Bogotá para todo el sistema educativo de la ciudad. Y posiblemente allí hay elementos comunes que ustedes pueden rescatar, y otros que por supuesto no se ajustarán a las realidades particulares de cada una de sus ciudades, de sus municipios, de sus veredas donde se encuentran. Hay que entender que la mayor porcentaje del país, el 95% rural, y que muchas de nuestras escuelas rurales son unipersonales y multigrados. Entonces quiere decir que solo tienen un docente, y ese docente pues imparte sus clases a diferentes grados y a diferentes edades. Por lo tanto, allí hay unas lógicas distintas, pero sí hay elementos muy interesantes que les pueden servir a ustedes allí para retomar. Otra cosa importante, si ustedes ingresan al micrositio, perdón, me fue el que no era. Si ustedes ingresan acá al de colegios oficiales,
pueden encontrar varias cosas. Uno es la guía general para la adopción de protocolos, por si alguna institución educativa quiere saber cómo se avanza en adoptar un protocolo específico de acuerdo a su realidad particular, pues aquí hay una guía general. Encuentran unos lineamientos específicos que contienen esas pautas que los colegios deberían seguir. Acá está la guía general, pero acá, por ejemplo, si tenemos comedor escolar, ¿qué debería tener yo en cuenta para, en el marco de la reapertura, tener en cuenta en ese comedor escolar? O si tienen o no tienen ruta, o si tienen, no sé, dudas sobre qué procesos deberían hacer las familias antes de enviar a sus hijos al colegio. Pues acá hay lineamientos específicos que pueden funcionarles para que ustedes puedan avanzar en ese proceso de reapertura gradual, progresiva y segura. Y está esta guía, que es la de participa y decide sobre la reapertura de los colegios oficiales, que era una de las preguntas que nos hacía Nigna en cómo mantener la participación activa en el marco de un distanciamiento físico, donde la comunicación es tan compleja y donde, por supuesto, hay diferentes tensiones que se generan a partir de este retorno. Entonces, acá pueden encontrar también, digamos que ese contenido. Y finalmente, algo que me parece interesante, está este reporte de alertas tempranas por enfermedad respiratoria, porque una vez retornemos a la presencialidad escolar, no significa que nunca se vayan a presentar algún tipo de contagio o algún tipo de persona que pueda tener síntomas asociados al COVID-19, y a eso hay que hacerle un seguimiento y un monitoreo desde las secretarías de educación. Aquí existe un formulario que nosotros creamos desde la ciudad de Bogotá, tiene la ventaja de que ha sido validado por la Secretaría de Salud, por expertos y expertas epidemiológicos, tanto a nivel nacional como internacional, y por el grupo de epidemiología de la Universidad Nacional. Entonces creo que es una herramienta que ustedes pueden adaptar fácilmente, colgarla en un Google Drive, en un Google Forms, como quieran, y revisar de allí qué preguntas se ajustan a sus propias realidades y cuáles no, porque es un elemento que les va a funcionar mucho en la gestión de este tipo de información. Y por supuesto, pues videos tutoriales en cómo adaptarse, no sé qué, etcétera, todo eso. La segunda herramienta que quisiera compartirles es la estrategia Aprende en Casa, y todo el pool de catálogos que ustedes tienen. Igual tienen una plataforma impresionante y muy bonita que es justamente la de Pasa tu Idea, que tiene también un montón de contenido, pero aquí pueden encontrar también, digamos, contenido adicional. Están desde novedades, hay por diferentes materias, las de ciencias, las de lenguaje, las de matemáticas, etcétera, pero también por roles o públicos específicos, para estudiantes, para padres, madres y cuidadores. Este es un capítulo que casi uno no ve reflejado en las plataformas que tienen contenidos. Las familias como que casi no se mencionan por allí, pero pues acá quisimos hacer un esfuerzo importante dirigido a las familias específicamente, a docentes, recomendados. Hay podcasts, están también en lenguajes de señas para ser inclusivos, por lo menos en esa partecita. Digamos, ahí pueden encontrar mucho material que les puede funcionar, que pueden adaptar, que pueden gestionar. Todo está bajo licencias de Creative Commons. Ustedes pueden compartirlo, reproducirlo, descargarlo, fotocopiarlo, entregarlo, hacer lo que quieran con él. Esa es la idea, digamos, de tener este sistema aquí montado. Entonces les dejo los dos enlaces en el chat acá general para que ustedes puedan compartirlo, y con eso yo cerraría mi intervención agradeciendo el espacio y conocer a todas las personas. Muchas gracias, querida. Querido Edwin, muchísimas gracias Erika y María José, y muchísimas gracias a la Secretaría de Córdoba, que no pudo finalizar porque, bueno, tuvieron allí problemas de conectividad. Pues quería comentarles y agradecer también a los participantes. Tuvimos alrededor de 200 participantes durante toda la charla, y pues de múltiples lugares del país, lo que para nosotros es muy grato contar ya como con esta comunidad consolidada, personas que nos acompañan desde todo el país. Agradecer muchísimo a todas las personas que se conectaron, que nos cuenten qué les pareció, si tienen ideas, si tienen propuestas para nuevos webinars, todos súper bienvenidos. Aprovecho para invitarles al webinar de la semana entrante, que va a ser sobre estrategias pedagógicas para aproximar los currículos al tema de la verdad, cómo manejar la verdad en el currículo escolar. Y bueno, pues agradecerles muchísimo de nuevo. Creo que quedamos con muchas herramientas. Vamos a gestionar con nuestros invitados e invitadas las presentaciones para poderlas dejar disponibles en Pasa tu Idea.
así como este webinar va a quedar disponible también en Pasa tu Idea. Y bueno, pues que pasen un resto de tarde muy agradable y un resto de semana maravilloso. Un abrazo. Gracias, María José.